Lucas 22:37. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Quiero repetir la primera frase. Porque os digo que es necesario. La fe cristiana se fundamenta en la persona y la obra de Cristo. El creyente debe tener claro quién es Cristo y lo que Él ha hecho. Él es más que un profeta, una buena persona, un hombre ilustre, más que el fundador de una religión o un simple sanador. Hizo más que predicar, sanar y fundar una religión. Él vino a salvarnos. Él vino a morir por usted y vino a morir por mí. Es mi intención en esta mañana profundizar en lo que la Escritura nos enseña sobre la obra más grande del universo, en la obra más grande que el mismo Jesús hizo, morir en la cruz. Jesús les dijo en esta ocasión, es necesario. Esa palabra llama mucho la atención, es necesario. He llegado a pensar muchas veces que esa necesidad es la que no entendemos. Me temo que no hemos entendido que era necesario que Jesús muriera. Por eso es que vivimos como tal. La gente no entiende de qué se trata esto. La gente le gusta ver las películas de la Pasión de Cristo, recuerda lo que sucedió Jesús, pero no entiende qué necesario era que Él fuera a la cruz. Inclusive muchos creyentes, muchos cristianos, hasta el día de hoy no hemos entendido qué necesario era. Vamos a la iglesia porque es nuestra religión. Hablamos de Jesús porque fue un buen hombre. Hablamos de Jesús porque tenemos que predicar lo que Él nos predica, pero que lo fundamental de la fe cristiana es que Él murió. Aunque no hubiera predicado, aunque no hubiera sanado a nadie, su propósito fue morir en la cruz. Pero por su amor y porque había de cumplirse la Escritura y mostrarle al hombre quién era Él tuvo que predicar, porque tenía que dejarnos sus enseñanzas, su ley, la ley del amor, porque tenía que mostrar su amor a través de las sanidades, porque tenía que establecer una iglesia que había de llevar a cabo la misión que Él había de encomendar una vez que partiera, pero el propósito de su vida fue uno, ir a la cruz y morir en ella. Si no entendemos la necesidad de la cruz y de la muerte de Jesús, no hemos entendido completamente el Evangelio. De hecho, no hemos entendido nada del Evangelio. Y si no entendemos esa necesidad como una urgencia de Dios, porque la necesidad que Jesús tenía de ir a la cruz y de morir era la urgencia de Dios, una necesidad vital para nosotros. Si no entendemos esa urgencia y esa vitalidad, seguiremos dejando pasar la vida sin mirar a Cristo y entregarle completamente nuestra vida. Cuando los creyentes, cuando los cristianos no reflexionamos en esta realidad que era necesario que Jesús fuera a la cruz, dejamos de adorar. Hermano, hemos dejado de adorar como debemos adorar. Aún el cristianismo deja de adorar como debe adorar. Inclusive muchas veces me atrevo a pensar que el emocionalismo, la buena música que hoy podemos escuchar, los recursos que tenemos hoy, nos hacen olvidar el meollo o el punto principal de la adoración, y es que Jesús murió y que era necesario que Él muriera, y que porque Él murió nosotros lo adoramos, porque Él murió y porque Él resucitó, porque Él nos dio vida. No hemos entendido claramente cuál es esto y por eso tenemos que estudiarlo, por eso tenemos que recordarlo, por eso tenemos que predicar el Evangelio, no nada más una vez al año, sino todos los días que nos es posible. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos respecto a la cena del Señor, que es uno de los actos de adoración más sublimes, y podía atreverme a decir que es el acto de adoración más importante, tomar la cena del Señor. A lo mejor a usted le gusta cantar, pero el Señor Jesús estableció que participemos de la cena del Señor todas las veces que sea posible.
Claro, adorar lo podemos hacer en cualquier lado y se tiene que hacer públicamente y se tiene que hacer personalmente. Y la cena del Señor es un acto público en medio de la iglesia del cuerpo de Cristo, pero es un acto de adoración. Y ese acto de adoración tiene que ver con su muerte. Así que, mi hermano, cuando no reflexionamos en lo necesario que era que Él fuera a la cruz, dejamos de adorar. Y por eso es que tenemos que aprender a recordar el principio del Evangelio. Recuerda esta frase: la muerte de Cristo es la única esperanza que tenemos de salvación. La muerte de Cristo es la única esperanza que tenemos de salvación. Así que estudiemos qué hace de la muerte de Cristo una muerte única. Hay muchos hombres buenos que han muerto. Hay grandes ídolos o gente importante que ha muerto, que ha dejado tal vez un legado muy grande para la humanidad, dignos de celebrarse. Gente muy querida, gente muy amada. Pero, ¿qué tenía la muerte de Cristo? Algo muy particular. De eso debemos aprender. Dos cosas que quiero compartir con usted en esta mañana. Número 1, ¿quién fue quien murió? Y 2, lo que significa su muerte expiatoria. Recuerde cuál es la doctrina fundamental de esta celebración: es la expiación de Cristo. Vamos a hablar acerca de estos dos puntos y tratando de buscar un texto que nos pudiera tener una visión completa de la obra de Cristo. Me encontré uno, o podemos encontrarnos uno, ¿en dónde cree? En el Antiguo Testamento. Y no nos vamos a ir a los evangelios, sino vamos a ir a los profetas. Isaías capítulo 53. Y es interesante saber que cuando Jesús le dice a sus discípulos, es necesario, Jesús está mirando al futuro. Todavía era futuro. Su muerte era futura. Nosotros vemos la muerte de Jesús en el pasado. Nosotros ya somos el cumplimiento de las promesas de Dios y hemos venido a ser el fruto de vida de la cruz de Cristo y de la venida del Espíritu Santo a este mundo. Nosotros somos el fruto, nosotros somos la cosecha de Dios. Eso somos. Él fue la semilla que fue plantada y nosotros somos los frutos que su vida ha traído. Pero Jesús, cuando le está diciendo a sus discípulos es necesario, está hablando en el futuro. Así que todavía tenemos que mirar algo que pasa en el pasado para entender lo que Él había de hacer. Y nos vamos a ir al pasado remoto, aproximadamente unos 600 años antes de Cristo. Y nos vamos al profeta Isaías, capítulo 53, versículos 10 al 12. Dice la Escritura así: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. El profeta mira hacia el futuro. Esta palabra mira al futuro, pero podemos ver cómo se aplica de una manera clara y completa en la persona de Jesucristo. Y cuando el Señor Jesús le dice a sus discípulos, es necesario, les cita un pasaje, si recuerdan el libro de Lucas que leímos al principio, para que se cumpla la escritura que dice, su lugar fue contado entre los inicuos. Y hace referencia a esta profecía. Por eso es importante que veamos qué completa es la profecía, el cumplimiento y la obra de Cristo. Y vamos a analizarlo a la luz de estos versículos y vamos a analizar lo que es la expiación a la luz de estos textos. Número 1, fíjese su atención en la primera frase. Con todo esto, Jehová quiso.
Me voy a quedar con esa palabra. Jehová quiso. Jehová quiso. ¿Quién orquestó el plan de salvación? Dios. Usted no buscó la salvación. La Biblia dice que los hombres en tinieblas aman más las tinieblas que la luz. Es decir, los hombres no son salvos porque quieran ser salvos. ¿Verdad que no nos queremos ir al infierno? Pero hay muchos que tampoco quieren irse al infierno, pero no quieren ser salvos. La salvación es un acto muy particular y el plan de salvación no es algo que yo hago, es algo que Dios realiza en mí. Por eso dice la palabra que no lo amamos a Él, sino que Él nos amó primero y su amor nos atrae. Y nosotros respondemos a su amor por medio de la fe y los beneficios de la cruz y los beneficios de su obra surten un efecto poderoso en nuestras vidas y nos salvan y nos transforman. Y no nada más transforma nuestro presente, sino nuestro futuro y nos da vida eterna. Y entonces, aquí una palabra clave es Jehová quiso. ¿Qué quiso? Ahí dice la Biblia, quebrantarlo. Yo quiero preguntar, ¿qué padre de nosotros quiere que su hijo sufra? Ninguno. La muerte de Cristo, la muerte del Hijo de Dios, fue un acto completamente en acuerdo. La Biblia nos enseña que la muerte de Cristo fue un acuerdo eterno en la deidad. No fue un Dios malo que sacrifica a su Hijo y que lo obliga a cumplir una misión horrible, sino es un Dios que ama y que prepara un plan de salvación para todos los hombres. Es un Dios bueno. Es un Dios que conoce la debilidad del ser humano, que lo ama y que determina un plan de acción para redimir a los hombres. No iba a ser fácil, pero la muerte de Cristo se convierte en un acuerdo eterno de la deidad. Creemos en un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y en la deidad hay un acuerdo. Ninguno trabaja en desacuerdo. Hay un acuerdo perfecto y hay un sometimiento perfecto. El hijo se somete al Padre por ser hijo. Por eso se le llama hijo. Entendemos que el Hijo no es el Padre ni el Padre es el Hijo, pero tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Pero la Biblia no respalda que el Hijo es el Padre ni el Padre es el Hijo, aunque los dos son uno. Eso es lo misterioso y esa es la explicación bíblica de la doctrina de la Trinidad. Ellos son Dios, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Los tres son uno. Pero el Padre no es el Hijo ni el Hijo el Padre, sino que el Hijo se somete al Padre y el Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo. El Hijo, ¿qué es lo que hace en esta tierra? ¿Qué es lo que viene a hacer? Lo que su Padre le mandó hacer. Y hay una comunión y hay una perfecta relación y hay un perfecto acuerdo en donde ellos operan en el universo de una manera perfecta porque Él es Dios. La única relación o empresa perfecta que actúa con toda perfección es la divina. Y Él opera el plan de salvación porque el plan de salvación tenía que ser perfecto. Y entonces es escogido, es preparado el Hijo, que es Dios, para venir y morir por los hombres. Vamos a ver algunos versículos bíblicos. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 al 21. Primera de Pedro 1, 18 al 21. Dice así la Escritura: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ponga atención en el versículo 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. El cordero fue destinado, fue preparado desde antes de la fundación
del mundo. En la eternidad hubo un acuerdo y el Cordero fue preparado. Fue un plan de Dios el salvarnos por muerte de cruz. El Cordero, se le llama así al Cordero porque el Cordero venía a ser sacrificado. El contexto de un Cordero, porque hay muchas formas en las que se revela al Hijo de Dios, pero aquí se revela como un Cordero. ¿Y cuál es el propósito de un Cordero? Es ser sacrificado. Así que cuando dice que hubo un Cordero destinado desde antes de la fundación del mundo, la Biblia está haciendo referencia que desde la eternidad hubo un acuerdo para que el Hijo entregara su vida en rescate por los hombres. Entonces la primera cosa que debemos entender de esta doctrina es que la salvación fue ideada en el corazón de Dios, en el corazón de la misma Trinidad, y fue acordada entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y operada por los tres. Y el que había de morir en la cruz sería la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, Jesucristo. Amén. Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 6. Dice que ese Cordero fue manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. Es decir, Cristo vino a su tiempo para morir. El Cordero fue preparado, el sacrificio fue preparado desde antes de la fundación del mundo, pero llega el momento en donde tiene que manifestarse. Gálatas 4, 4 al 6 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, con mayúscula. ¿Nacido de quién? De mujer. Fíjese, Dios envía a su Hijo, ahí sería el Hijo de Dios. Hablamos de la deidad, de la segunda persona de la Trinidad, es Dios mismo, es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Pero viene algo misterioso, de lo cual hablamos siempre en la Navidad, la encarnación de Cristo. El Verbo se hizo carne, dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es decir, es enviado en un momento preciso, a un lugar preciso, nace de mujer, de María, siendo virgen. Nace de mujer y es verdadero, entonces Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Bajo qué ley? Bajo la ley de Israel. Ley perfecta, excelente, que no salva, que condena, pero ante cuya ley Él cumplió. ¿Para qué? Versículo 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Habla de la salvación. Entonces, nos habla de que el Hijo, Dios, se hace carne. ¿Con qué propósito se hace carne? Para operar la salvación. ¿Cuál es el propósito y el destino del Hijo en la economía de la salvación en esta tierra? Es salvar a los hombres. Él está operando la salvación. Él viene a morir por nosotros. Recuerde que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Ahora bien, quiere decir que el Padre obliga al Hijo. No es así. Juan capítulo 10, versículo 17 al 18. Dios no es un padre airado por el pecado, súper enojado, que lo que va a hacer es hasta la garra contra el Hijo y dice, pues ahora vas tú. No, no es así. Eso es algo humano, carnal y pecaminoso de nuestra naturaleza humana. Dios es diferente, Él es Dios y Él es perfecto. Y la Biblia nos aclara a este respecto. Juan capítulo 10, versículo 17 al 18. Por eso me ama el Padre. Y aquí hay un principio importante. Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. El Hijo puso su vida. Hay más textos, hay más versículos que nos hablan de que el Hijo de Dios, Cristo, la segunda persona de la Trinidad, vino voluntariamente a salvar a los pecadores. Él vino a salvarlo a usted. Él vino a salvarme a mí porque nos ama. Entonces Cristo es a la vez verdadero Dios y verdadero hombre. Es la eterna, preexistente segunda persona de la Trinidad. Para nosotros la humanidad de Jesús significa mucho.
en lo que respecta a la expiación y a su muerte en la cruz, es importante entender que Jesucristo es verdadero hombre. Si Jesús no fuera verdadero Dios y verdadero hombre, la expiación y el plan de salvación hubiera sido imposible. Si usted se pregunta, ¿por qué no murió otro hombre y no el Hijo de Dios? Si hubiera muerto Adán, si hubiera muerto otro, ¿habría salvado a la humanidad? Ninguno. Una vez me hicieron una pregunta que, reflexionándolo en estos tiempos, creo tener la respuesta. Me hicieron un hipotético y me dijeron, ¿qué hubiera pasado si Eva peca y Adán no? ¿Hubiera podido Adán redimir a Eva? Y esta es mi respuesta. Yo creo que Jesús hubiera venido por Eva. A lo mejor Adán hubiera dicho, pues yo me sacrifico, no lo sé. Pero le hubiera dicho el Padre, no, yo la amo. Así que, aún por uno, hermano, el Cordero fue sacrificado. Desde antes de la fundación del mundo, aunque Dios sabía que los dos, la humanidad completa, hombre y mujer, habían de pecar. Pecamos. Ahora bien, Dios siendo Dios pudo haber hecho algo, decir, yo no voy a dejar mi lugar de Dios y voy a hacer algo para salvar a los hombres. Dios puede hacer cualquier cosa, pero el plan de salvación es de que tenía que ser un hombre el que se identificara y el que muriera por la humanidad. Por eso Jesús vino en carne. Jesús no vino en simple espíritu, no fue un fantasma. Jesús fue verdadero hombre. Si usted piensa que a Jesús no le dolían los pellizcos, sí le dolían los pellizcos. Jesús fue uno como nosotros, pero dice la Biblia, sin pecado. Por nosotros, la humanidad de Jesús significa que su muerte expiatoria se puede aplicar a todos los seres humanos. Jesús no salvó a los ángeles que pecaron, pero salvó a los humanos como haciéndose humano. Como Jesús era realmente uno de nosotros, pudo redimirnos. No era uno de fuera intentando hacer algo por nosotros. Era un genuino ser humano representando al resto de los seres humanos. Fue capaz de redimir a toda la naturaleza humana porque asumió todo lo que significa ser realmente humano. Sabía lo que dolía los golpes y sabía lo que significaba la traición. Lloraba, tenía sentimientos, tenía debilidades, pero sin pecado y siendo Dios. La muerte de Jesús tiene valor suficiente para redimir a toda la humanidad. La muerte de un humano normal y corriente casi no tiene valor suficiente para cubrir la vida de ese ser humano. Ningún ser humano puede morir por otro y pagar sus pecados. Yo no dudo que muchos padres quisieran dar la vida por sus hijos, pero no podemos darla y redimirlos. A duras penas podemos dar la vida por nosotros y no podríamos pagar la deuda del pecado que está en contra de nosotros. Es una deuda que no podemos pagar, ni aunque muramos todos. No hay obra absoluta que pueda pagar la deuda del pecado y satisfacer la ira de Dios y la justicia de Dios. Entendamos que la ira de Dios se relaciona con la justicia de Dios y por eso no podemos pagarla. Pero la muerte de Jesús tiene un valor infinito. Como Dios, Jesús no tenía que morir, pero como hombre vino a hacer algo que ningún hombre podía hacer, solamente Él. Él, al venir y hacerse carne, era el único representante de la humanidad cuya vida podía ser cambiada por la vida de todos los seres humanos. Por tanto, su muerte puede redimir los pecados de toda la humanidad, porque Él representó en la cruz del Calvario a toda la humanidad. A toda la humanidad. El pecado del hombre. Es suficiente la muerte de Cristo para redimir a todos los pecadores. Es suficiente. No todos los pecadores son salvos. No todos los pecadores aceptan la gracia, pero el poder de la cruz y el sacrificio de Cristo es suficiente para pagar todos los pecados. Así que entremos a entender un poco más acerca de la expiación. Quisiera hablarle de tres frases que debemos subrayar, que podíamos subrayar
resaltar en este pasaje de Isaías que definen la expiación. La primera es la palabra expiación en sí. Le voy a hablar de tres cosas que significa la expiación. La expiación es un sacrificio. La expiación número 2 es una propiciación y una reconciliación. Y número 3, la expiación es una sustitución. Le voy a explicar esos términos. Número 1, la expiación es un sacrificio. 2, la expiación es una propiciación o reconciliación. No son sinónimos, pero viene una consecuencia. Ahorita se la explico. Y número 3 es una sustitución. Y es el término tal vez más sinónimo de lo que es una expiación. Pero la expiación involucra estas tres cosas. Número 1, el sacrificio, lo podemos ver en la frase que dice el versículo. El versículo 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. ¿A qué lo sujetó? A padecimiento. Un padecimiento es porque Él dio un sacrificio. No fue algo fácil, no fue algo sencillo, fue algo que dolió, y dolió mucho, demasiado, hasta la muerte. Cuando haya puesto su vida en expiación. Entonces lo primero es que puso su vida por el pecado padeciendo. Jesús veía su muerte como un rescate, y para rescatar a la humanidad Él dio su vida. Usted lo puede ver en Mateo 20, 28. Mateo 20, 28 dice la Escritura, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Cómo sirvió el Señor? Dando su vida en rescate por muchos, por aquellos que han de ser salvos. Él dio su vida por nosotros, Él se sacrificó, Él vio en su muerte, en su vida entregada a la cruz, un medio de rescatar a la humanidad. Eso es un sacrificio. En el Antiguo Testamento, esto tiene que ver con el Antiguo Testamento, Dios era satisfecho en su justicia a través del sacrificio, y el sacrificio apunta a lo que Jesús había de hacer por la humanidad, había de sacrificar su vida. La expiación es primeramente un sacrificio. Ningún ser humano ha podido sacrificarse tanto como se sacrificó el Señor por toda la humanidad. ¿Por qué? Porque Él era perfecto, porque Él no merecía la muerte, porque Él merecía la vida, Él merecía que se le abriera camino, porque Él es el Rey, y sin embargo nació como uno de nosotros, se humilló, dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La segunda cosa, la expiación es una propiciación. ¿Qué es una propiciación? La propiciación tiene que ver con la ira de Dios. Propiciar es que calmas a aquel que tiene algo en contra tuya, que pagas el precio para que aquel que tiene algo en contra tuya lo deje de tener y pueda reconciliarse. Por eso es que relacionamos la propiciación con la reconciliación. El pasaje o la frase que nos habla acerca de esto es realmente la palabra justificación. Versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Llevará las iniquidades de ellos. El inicuo es un pecador, un vil pecador, un culpable ante la corte. Una persona culpable ante la corte, ante el juez, ante la sociedad. ¿Qué es lo que va a traer? Ira, trae juicio y trae condenación. ¿Qué es lo que la sociedad tiene en contra de aquellos asesinos en serie? Ira. ¿Qué quiere que pase con esos hombres? Quiere que haya justicia en contra de ellos, que los penalicen, que les den muerte también, así como ellos trajeron mucha muerte y mucho dolor. Esa es ira.
Ante la corte se trae ira y se trae condenación. El pecado trae condenación. La ira de Dios es perfecta y es justa. Dios es un Dios que tiene ira. No es un Dios enojado como a la manera de los griegos, y en donde la religión lo que tenían que hacer es calmarlo. Y lo hemos enseñado aquí. El cristianismo no es una forma de calmar a un Dios iracundo porque es carnal. Dios gobierna y es perfecto, y su justicia es la que pone orden y gobierna el universo. Esa justicia fue deformada por el pecado, por eso Satanás y sus ángeles que pecaron no tienen remedio, porque no tienen entrada a la justicia y a la perfección de Dios. Nosotros, a la manera inclusive de Satanás, hemos venido a trastocar también esa armonía y entró en nosotros pecado. Por eso Satanás nos tentó y caímos y somos pecadores. Hemos traído podredumbre, hemos traído pecado al mismo universo, por lo cual Dios desata su ira natural, normal, porque Él es un Dios justo. Y la justicia de Dios tiene que ser satisfecha. No podemos quitarla y hacerla a un lado. La Biblia habla claramente de la ira de Dios, hermano. Muchísimos versículos. Debemos entender que Dios obra con justicia. Uno de ellos dice, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Los seres humanos sí damos chances. A veces nos enternecemos y podemos darles una oportunidad. Y decimos, ¿por qué si nosotros somos buenos, Dios no es bueno? No, es que realmente no somos buenos. Somos convenencieros y somos parciales. Pero Dios es perfecto y Dios no puede dar chances. Pero en su amor preparó al Cordero para redimirnos, para que entendamos que Él no es un Dios que está enojado con nosotros para destruirnos. Si hemos de ser destruidos es por causa de nuestro pecado y por causa de su justicia, y lo va a operar. Uno se puede preguntar, ¿cómo es que un día Dios va a echar a muchos pecadores al lago del fuego ardiendo? ¿Cómo es que Dios hoy permite la muerte y el sufrimiento? Es que es la consecuencia natural de nuestras acciones pecaminosas. Porque el hombre pecó, Dios dijo, el día que de él comieres ciertamente morirás. Y no era el propósito de Dios, porque Dios es bueno. El hombre trajo esas consecuencias. Y la justicia de Dios opera. Y la ira de Dios es real. Y un día se va a manifestar con toda plenitud en el gran día terrible del Señor. El infierno es real. El infierno, hermano, es real. Y Dios, de que va a echar al infierno un montón, los va a echar. Él no lo va a pensar dos veces, aunque nos ame con dolor de su corazón, porque Él es justo. Y debemos entender que precisamente por eso Cristo vino a redimirnos. No había ser humano y no hay obra que pueda en contra de la misma ira de Dios. Dios es Dios, hermano. Simplemente por ser Dios, su justicia es terrible y temible. Y necesitamos que nos rediman. Necesitamos que nos rediman. Aún ver a Dios es imposible sin caer muerto. Para que veamos la grandeza de Dios y lo grave de nuestro pecado. Y nuestra incapacidad para poder tener al menos una mínima relación con Dios. No son los bonitos pensamientos lo que nos pueden llevar a Dios. No es el bonito pensamiento de Dios es bueno, Dios te da chance. Ven a Él. La ira de Dios es terrible. Pero aquel que viene a Cristo, Él no lo echa fuera. Porque para eso vino Cristo. Y entonces la expiación, por medio de su muerte, Él propicia, es la propiciación. Vamos a ver un versículo, Romanos 5, 8 al 11, para que entendamos la propiciación. Veamos la ira de Dios y el equilibrio entre un Dios que es justo y un Dios que nos ama. No es para echarle la culpa a Dios y decir, oye Dios, eres muy fuerte, eres muy duro. No, es que Él es perfecto y Él es justo. Nosotros somos los que queremos darle la vuelta. Somos pecaminosos, somos perversos. Eso es perverso, hermano. Eso es perverso. Es como robarle algo a alguien y decir, si tú eres bueno y si eres cristiano, ¿para qué quieres que te pague?
Eso es perverso. Ya, perdóname, ya olvídalo. No. Tú eres Dios, puedes olvidar, claro que puede olvidar, pero Él es perfecto y es justo. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. O sea que Dios tiene una ira y tenemos que ser salvos de esa ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ya no estamos sujetos a la ira de Dios, ahora estamos recibiendo su consolación. ¿Pudo ver en este versículo eso? ¿Pudo ver lo que hace Cristo por nosotros? ¿Pudo ver el amor de Dios? ¿Pudo ver cómo Dios nos redime? Eso es la expiación. Eso es lo que Cristo hizo. Expió nuestro pecado. Él se sacrificó y Él entonces ahora es la propiciación. Él es el único medio para no estar expuestos a la ira de Dios. Hermano, ¿y entonces por qué sufrimos en esta vida ya siendo cristianos? Vivimos una vida, hermano, donde no nos vamos a ahorrar sufrimiento y dolor. Pero esto no es la ira de Dios. Nada de lo que hoy experimentamos se puede comparar a la ira de Dios y la manifestación plena de la ira de Dios hasta el juicio final. Aún en la gran tribulación, en los juicios que Dios venga a traer sobre esta tierra, que aún perversa y aún a pesar de ver que Dios está obrando no se arrepienten, sino que aún hablan en contra de Dios. La expiación entonces es un sacrificio, es propiciación y número 3 es una sustitución. La sustitución quiere decir que Él nos sustituyó en la cruz. Entonces, su muerte es vicaria. Si usted escucha ese término, su muerte es vicaria, quiere decir que su muerte es en lugar de nosotros. Él murió por nosotros, en lugar de nosotros. ¿Y cuál es la frase que Isaías usa? Y es lo último, y es lo que precisamente Jesús hace referencia cuando le dice a los discípulos, es necesario que se cumpla esto. ¿Cuál es esto que se debe cumplir? Versículo 12, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Ese es su sacrificio, mire. Dice, y esto es hermoso, y fue contado con los pecadores. Su muerte fue esta, que fue contado con los pecadores. Si usted va a Lucas, Jesús le dijo a sus discípulos, es necesario que se cumpla esta palabra que dice que su lugar fue contado con los inicuos. Quiere decir que fue llevado entre los pecadores. Por eso es que Él nos representó. ¿Dónde estaba Cristo? Entre los peores. Fue crucificado como los peores. ¿Qué sacrificio recibió Jesús o qué pena recibió Jesús? La peor de aquel tiempo, la cruz. Él no merecía absolutamente nada. Es más, la misma ley romana lo juzgó. ¿Y qué encontró en él? Pilato dijo, no encuentro absolutamente ningún mal en él, ninguna culpa. Pero se lavó las manos y le entregó a Jesús a su pueblo. A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron y lo entregaron a la muerte. Y fue llevado con dos pecadores. Ser contado entre los inicuos es ser castigado entre los que merecen ser castigados. Él fue castigado entre los que merecían ser castigados. Él fue castigado por aquellos que merecían ser castigados. Ahí estaba Jesús en medio de los dos ladrones, en medio de los dos delincuentes. Ahí estaba muriendo Jesús
Y nosotros no nos podemos ver reflejados en ninguno de esos dos. ¿En cuál se reflejaría? Dice, yo no quiero verme reflejado en el que injuriaba a Jesús, quiero verme reflejado en el que aceptó a Jesús. Pero sabe una cosa, usted no se puede ver reflejado en ninguno de esos malhechores. Usted tiene que verse reflejado en Cristo. Porque es a quien miro. Aún ese malhechor bueno, qué interesante. Porque se fue al cielo, creemos que se fue al cielo, porque lo dijo el Señor Jesús, miró a Jesús. ¿Y cómo es que se va al cielo? Porque Jesús estaba cargando su pecado. Él lo aceptó y dijo, aquí estoy padeciendo lo que yo merezco. Pero mi alma, ¿quién la puede salvar? La salva la que está aquí, el que está aquí. Porque el sacrificio de ese hombre fue justo. Pero aquí estaba cargando el peso de todos, Cristo Jesús. Eso quiere decir que fue contado con los pecadores. El hecho de la expiación significa que Él murió por nosotros. Su muerte fue vicaria. Su muerte fue por nosotros. En su muerte ahí estábamos también muriendo nosotros. Debe entender esto. En la cruz de Cristo murió Cristo y usted murió con Él. Por eso dice la Biblia que el bautismo representa que usted muere con Él. Él murió con usted y Él se lo llevó a la muerte con Él. ¿A qué muerte? A una muerte, una vieja naturaleza, una vieja vida, y con su resurrección usted se levanta. Usted y yo nos levantamos. Por eso mire lo que dice este pasaje. Me llama la atención la palabra ver linaje. Regresamos a Isaías 53. Versículo 10. En medio dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, utiliza la palabra expiación, pero aquí el sentido de expiación en el contexto de este versículo es el sacrificio. Cuando haya puesto cuando se haya sacrificado, cuando haya estado en la cruz y cuando haya expiado los pecados de todos, cuando haya muerto en la cruz, verá linaje. ¿Qué es linaje? Verá descendencia. ¿Quién es la descendencia? Aquellos a los cuales Él salvó. Aquellos de los cuales Él cargó su pecado. Así como Cristo llevó nuestra culpa, imputándosele nuestro pecado, déjeme explicarle esto, nuestro pecado es imputado a Él, así su rectitud es imputada a nosotros. Voy a repetir eso, me veo con cara de what. Nuestro pecado lo llevó Él, fue imputado sobre Él, fue castigado en Él. Ahora la rectitud, Dios nos ve, aquí habla la Biblia de justificados, ¿verdad? Habla de justificación, cuando Él justifique a muchos. ¿Qué significa eso? Significa que nos va a declarar no culpables sino inocentes. Así que, así como nosotros, Él llevó nuestro pecado, nosotros le pusimos pecado a Él, en Él también recibimos lo que se aplica a Él. ¿Qué llevó Él? Vida. Él aplica a nosotros su rectitud. Nuestra rectitud no está en nosotros mismos, hermano, sino está en Él. Está en Él. La imputación de su rectitud no es tanto un asunto de transferir algo de una persona a otra. Es decir, no quiere decir que la rectitud de Cristo se nos pegó a nosotros, porque le aseguro que no somos rectos como Él. El creyente cuando es nacido de nuevo, es nacido de Dios, es bautizado por el Espíritu, es metido a Cristo, somos uno con Él. Hay una unidad entre el creyente y Cristo, de modo que en la cruz estaba muriendo Cristo, así como nuestros pecados estaban siendo llevados en la cruz de Cristo, en Cristo estaban siendo juzgados, así por la rectitud de Cristo nosotros somos ahora juzgados. Cuando llegamos delante de Dios, somos declarados justos, somos justificados. ¿Por qué? Porque venimos en Cristo. Ya no nos juzgan separados de Cristo, ahora somos juzgados en Cristo. Y a Cristo no lo pueden declarar culpable.
¿Se da cuenta lo que es la expiación? Hermano, delante del juicio y del trono de Dios, ¿llegaremos solos o en Cristo? Los que llegan solos los encuentran culpables, pero los que llegamos en Cristo nos encuentran inocentes. Porque ¿a quién encuentran? A Cristo. Estamos en Cristo. Y Gálatas 2:20 al 21 dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Se da cuenta? Ya no vengo a ser juzgado yo, porque yo no tengo remedio. Pero en Cristo, hermano, en Cristo fuimos expiados. Nuestra culpa es quitada y dejada atrás. Por eso entendemos lo que la Biblia dice: por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Por qué tuvo que morir Cristo? Porque estábamos perdidos. ¿Por qué tuvo que morir Cristo? Porque la ira de Dios estaba sobre nosotros. ¿Por qué tuvo que morir Cristo? Porque fuimos objetos del amor de Dios.